So now we are approaching the end of our time together. Pues nos acercamos al final de nuestro tiempo juntos. There was a beginning, then a middle, and now we move towards the end. Hubo un principio, luego una parte media y ahora nos acercamos al final. This is the movement of the three times: Es el movimiento de los tres tiempos: past, present, and future. pasado, presente, futuro. But as we've been looking, there is another aspect of time, Pero como hemos visto, ahí el tiempo tiene otro aspecto, which is the here and now, within which this concept of past, present, and future is arising. que es el aquí y ahora, dentro del cual surge este aspecto de pasado, presente, futuro. The fact that everything is in this immediate present doesn't mean that we escape the movement of linear time. El hecho de que estemos en este presente inmediato no indica que nosotros nos escapemos a este movimiento lineal de pasado, presente, futuro. And so we need to be aware of how short our lives are. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo de corta es nuestra vida. The practice we don't do today, we won't do tomorrow, La práctica que no hagamos hoy no la haremos mañana, because tomorrow has its own practice. porque mañana tiene su propia práctica que hacer. So each moment of life is an opportunity to simply be open, Entonces cada momento de la vida es una oportunidad de estar simplemente abierto, but the reminders of that are very, very few. pero los recordatorios de eso son muy pocos. In our culture, there are many reminders to be involved in small activities, specific activities, and also to be distracted. En nuestra cultura hay muchos recordatorios de implicarse en pequeñas actividades y también de estar continuamente distraído. There are adverts everywhere encouraging you to buy things. Hay anuncios por todos los sitios que te animan a comprar. The adverts don't say wake up or how are you. Esos anuncios no dicen despierta o cómo estás. They say believe in us, buy what we offer. Te dicen cree en nosotros, compra lo que nosotros ofrecemos. If you are in a Tibetan village, there will be at least a temple. Si estuvieses en un pueblo tibetano, pues igual tendrías al menos un templo. There would be a wall, small or large, of stones carved with mantras. Habría un muro, al menos pequeño, de piedras que están talladas con mantras. Prayer flags blowing in the wind. Banderas de oraciones que flotan, que van al viento. We don't have these reminders. No tenemos estos recordatorios. So that means we have to be more mindful ourselves. Entonces eso tenemos que estar más conscientes, más atentos nosotros mismos. So, death will come. La muerte vendrá. We don't know when it will come. No sabemos cuándo vendrá. We don't know how it will come. No sabemos cómo vendrá. Dying in a hospital under the power of doctors is not great from a Dharma point of view. Morir en un hospital bajo el poder de los médicos no es fantástico desde un punto de vista del Dharma. There are many kinds of causes of death which induce a lot of pain. Hay un montón de causas de muerte que inducen un montón de dolor. Modern medicine has many great methods of pain control. Y la medicina moderna tiene un montón de métodos para obtener el control. But they also dull our senses. Pero eso también embotan nuestros sentidos. And if we want to stay fresh and open, pero si tú quieres permanecer fresco y abierto, and we can only do that when the sun shines, y eso solo se puede hacer cuando brilla el sol, and when the clouds of pain and discomfort and loneliness and sadness come, y cuando lleguen las nubes del dolor, del desasosiego, del sufrimiento, we seek comfort in oblivion. Buscamos el confort en el olvido. That's not going to be very helpful. Y eso no va a ser muy útil. So
in the course of our daily life, we get various kinds of aches and pains. Entonces, en el curso de nuestra vida diaria, nosotros tenemos diferentes dolores. To be open in the practice is to offer hospitality to these pains and colds and fevers. Y entonces, estar en la práctica es ofrecer hospitalidad a estos diferentes dolores y resfriados y fiebre. This is part of my life. Esto es parte de mi vida. This is not an accident Esto no es un accidente. or some alien intrusion I should get rid of as quickly as possible. O una intrusión extraña de la que yo me tenga que liberar tan pronto como pueda. From the Dharma point of view, there are no accidents. Desde el punto de vista del Dharma no hay accidentes. There is the ripening of our karma. Está la maduración del karma. We experience our own luck, Experimentamos nuestra propia suerte or our own share. o la parte que nos toca. So if we encounter difficulties, Entonces, si nosotros nos encontramos con dificultades, this is our life. esta es nuestra vida. If you think this shouldn't be happening Si pensamos, esto no debería estar pasando, and you want to get rid of it, y quieras liberarte de ello, it then becomes the enemy. entonces se convierte en el enemigo. So good times are the friend and bad times are the enemy. Y entonces los buenos tiempos son los amigos y los malos tiempos son los enemigos. But earlier we looked at these four immeasurables, Pero antes vimos estos cuatro inconmensurables. and the fourth is equanimity. Y el cuarto es ecuanimidad. That doesn't mean being flattened in affect. Eso no significa sentirte plano en los afectos. It's allowing everything to occur, but not taking it as strongly real. Es decir, lo que significa es permitir que todo suceda, pero sin tomártelo totalmente real. So the difficulties of life are an opportunity to give space to whatever is occurring. Las dificultades de la vida son una oportunidad a darle espacio a cualquier cosa que suceda. The problems arise from our judgment. Los problemas surgen de nuestros juicios. There is a story about a monk in Tibet Hay una historia de un monje en el Tíbet who went to his teacher and said, I'm always distracted. I have all these thoughts coming, these terrible thoughts. que decía, yo siempre estoy distraído, yo tengo siempre estos pensamientos, siempre tengo pensamientos que me distraen. So the teacher said to him, go and collect some white stones and some black stones. Y entonces el maestro le dice, ve y recoge algunas piedras blancas y algunas piedras negras. And when you sit down, have these two piles in front of you. Y cuando te sientes delante, ten estos dos montones delante de ti. And every time you have a negative thought, you take one of the black stones and put it in front of you. Y cada vez que tengas un pensamiento negativo, coges una piedra negra y la pones delante de ti. And if you have a good thought, you put a white stone. Y si tienes un buen pensamiento, pones una piedra blanca. After a few weeks, the teacher asked him how he was doing. Y pasadas unas semanas, el maestro le preguntó que cómo le iba. He said, oh, I only have black stones. Y dice, vaya, yo solo tengo piedras negras. Oh, well, keep practicing. Dice, bueno, pues sigue practicando. Then after a year, the master said, oh, how are you doing? Y pasado un año, el maestro le dijo, ¿cómo te va? Oh, now I have only white stones. Y dice, vaya, ahora solo tengo piedras blancas. Oh, good. Then keep practicing till you have no stones. Y entonces continúa practicando hasta que no te queden piedras. It's not that you should have a mind empty of any kind of thoughts. Y eso no significa que tengas que tener una mente vacía de piedras. It's that we're judging the negative thought as bad and something to be got rid of, and the good thought, as we imagine it, to be something that we should hang on to. Sino que no es, lo de pensar, considerar un pensamiento negativo como algo de lo que haya que liberarse y considerar un pensamiento positivo algo de lo que queremos más, a lo que tenemos que aferrarnos. When you see that thoughts are arising Cuando tú ves que los pensamientos surgen and vanishing in the moment they arise, y desaparecen en el momento en que aparecen, then this self-arising, self-liberating
is the actuality of the thought. Y entonces el que surja por sí mismo y se desvanezca por sí mismo es la realidad del pensamiento. And the interpretation of the thought, the judgment of the thought, is something added to it. Y entonces la interpretación del pensamiento, el juicio sobre el pensamiento es algo que se añade. Thoughts are empty of existence. Los pensamientos están vacíos de existencia. But when we grasp at them and rely on them, then they appear to have an inherent value. Pero cuando nos aferramos a ellos y nos los creemos, pues entonces parece que tienen un valor inherente. So if we can see this clearly, it's very helpful. Si podemos ver esto claramente, entonces eso es muy útil. Nothing in this world has inherent value. Nada en este mundo tiene valor inherente, It has attributional value. tiene valor atribucional. And that attribution is situational. Y esa atribución es situacional. And that is the movement of the mind. Y ese es el movimiento de la mente. That's not wrong or bad, Y eso no es que esté equivocado, que sea malo, but it is a creation. sino que es una creación. And that kind of creation can be very helpful. Y ese tipo de creación puede ser muy útil. We formulate our mental patterning, and on the basis of that, we formulate the movement of our body. Formulamos nuestros patrones mentales y sobre esa base formulamos los patrones de nuestro cuerpo. And through that, we have a shower, we wash, we dry, we put on our clothes. Y sobre esa base, pues nos tomamos una ducha, nos lavamos, nos secamos, nos colocamos la ropa. These thoughts that keep our life together are helpful. Estos pensamientos que hacen que nuestra vida funcione son útiles. What is helpful in the practice is to be aware, to be present in the moment that you're doing this. Lo que es útil en la práctica es darnos cuenta, estar presente en el momento que estás haciendo Not eso. not to fall asleep in one's life, No dormirse en la vida de uno, but to be present, moment by moment. sino estar presente momento a momento. This is an arising thought, this is a movement of my body. Este es un pensamiento que surge, este es un movimiento de mi cuerpo, This is going on all the time. y esto es lo que pasa todo el rato. And if we're here, then we see, oh, my life is dynamic. Y entonces si estamos aquí, vemos que nuestra vida es dinámica. As the thought arises, Cuando surge el pensamiento, it is fresh. es fresco. When the thought is allocated a position of, oh yes, I know about that, Si el pensamiento se coloca en una posición de, sí, yo sé sobre eso, then it becomes something we assume to be the case. y entonces se convierte en algo que suponemos que es así. Then it's as if these patterns of thought are directing us by themselves. Y entonces es como si estos patrones de pensamiento nos dirijan por sí mismos. In this 12-step model of Alcoholics Anonymous, En este modelo de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, they say a man takes a drink, dicen un hombre toma una bebida then the drink takes a drink, y luego la bebida toma una bebida, because one is never enough, porque una no es suficiente nunca. and then the drink takes the man. Y luego la bebida toma al hombre. You can apply that to thoughts as well. Y también se puede aplicar eso a los pensamientos. You're thinking, Estás pensando, but thinking is linking, so thoughts build up patterns. pero pensar es ligar con lo que los patrones, los pensamientos construyen patrones. And then, like a fly, you're trapped in this net of thoughts. Y entonces como una mosca, tú estás atrapado en esta red de pensamientos. There's nothing wrong with thinking, No tiene nada malo pensar, but it's amazing. A thought arises in your mind. pero es sorprendente. Un pensamiento surge en tu mente. Your hands go up and down. Tus manos suben y bajan. It's amazing. Es sorprendente. Yesterday there was this issue about wonder. Ayer teníamos esta cuestión del asombro, de la maravilla. It's
It's wonderful to be alive. Es maravilloso estar vivo. How fresh each moment is. Como de fresco, de nuevo es cada momento. But something happens that it's not fresh for us. Pero sucede algo que no es fresco para nosotros. So if you stay exactly on the point of emergence, then you see it is fresh. Pero entonces si tú estás exactamente en el punto de emergencia, entonces tú ves, es fresco. But if we stay in this linear movement of past, present and future, Pero si tú te quedas en este movimiento lineal de pasado, presente y futuro, this relativizes the emergent moment. esto relativiza el momento de emergencia And then it's not so special. y entonces ya no es tan especial. It's special because it has never happened before. Es especial porque nunca ha sucedido antes. If you're aware of breathing, Si tú eres consciente de respirar, each breath is your first breath. cada respiración es tu primera respiración. If you're not thinking about the past, it's just this. Si tú no estás pensando sobre el pasado, es simplemente esto. When you're walking, each step is the first step. Cuando estás andando, cada paso es el primer paso. But I know how to walk. Pero yo sé cómo andar. I've been here so many times. Yo he estado aquí tantas veces. I know what it's like. Yo sé cómo es. This gives the individual sense of self some power because I know what to do. Esto al sentido individual del yo le da poder porque entonces tú piensas, yo sé lo que hacer. But there is a price to pay for that confidence and competence. Pero se paga un precio por esa confianza, por esa competencia. That you don't stay in touch with how amazing it is. Que pierdes el contacto con cómo es. All kinds of illnesses can rob us of this capacity. Mucho tipo de enfermedades nos pueden robar esta capacidad. The old saying is, you don't know what you've got till you lose it. El viejo dicho es que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. So if we appreciate the wonderfulness of being able to walk and talk, Entonces, si podemos apreciar lo asombroso, lo maravilloso que es andar, hablar, and use that to bring our attention into the present moment, y lo utilizamos para traer nuestra atención al momento presente, then we become lighter inside entonces nos volvemos más ligeros por dentro and able to move with the nuances of the situation. y capaces de movernos con las sutilezas del momento. Okay, so let's do this Guru Yoga of the White A. Vale, pues vamos a hacer este Guru Yoga de la A blanca. Okay. So in general Mahayana Buddhism, they talk of the two accumulations. En el budismo general Mahayana se habla de las dos acumulaciones, The accumulation of merit and wisdom. la acumulación de mérito y sabiduría. The accumulation of merit comes from developing an attitude of being for the other. La acumulación de mérito es el desarrollar una actitud hacia el otro, Basically of being kind. básicamente de ser amable.
Sometimes this is translated as compassion, A veces esto se traduce como compasión, but it's more like to be kind. pero tiene más que ver con ser amable. The word kind in English is linked to kin, which means family. En la palabra amable en inglés está relacionada con kin, de kind en inglés a kin, que significa familia. So, in the belief that we have had many previous lives, En la creencia de que hemos tenido un montón de vidas anteriores, in each life we have had a mother, en cada vida hemos tenido una madre, and the mother has done many things for us. y la madre ha hecho muchas cosas para nosotros. Fed us, bathed us, helped us to speak, and so on. Nos ha alimentado, nos ha lavado, nos ha ayudado a hablar y demás. We've had so many lives that, in fact, all sentient beings, including the ants and the birds, have at one time been our own mother. Entonces, es tener el sentido de que todos los seres sensibles, incluido a las hormigas y las abejas, en algún momento han sido nuestras madres. So that when we see any living thing, De manera que cuando veamos un ser vivo, this is a creature that we have a debt es towards. una criatura con la que tenemos una deuda. They have helped us, Nos han ayudado, we have not helped them. no le hemos ayudado. Therefore, we should help. Y por tanto, deberíamos ayudar. Whether you believe this account or not, Tanto si te crees este relato o no, you can see the logic of it. puedes ver la lógica que tiene. Being kind easily leads to pride. Ser amable fácilmente conduce al orgullo. I am helping you because I am superior to you. Yo te ayudo porque yo soy superior a ti. But if I'm helping you because you have helped me, Pero si yo te ayudo porque tú me has ayudado a mí, then I'm simply repaying what I owe to you. entonces simplemente estoy repagando, devolviendo lo que te debo. It's an obligation. It's something I should do. Es una obligación, es algo que debería hacer. That is to say, your kindness has already made a bridge between us. Es decir, tu amabilidad ya ha construido un puente entre nosotros. So remembering that, I am for you. Y entonces recordando eso, yo soy para ti. So when we move in the world, Entonces cuando nosotros nos movemos en el mundo, each person we meet, each living creature cada persona con la que nos encontramos, cada criatura viva, is our family. es nuestra familia. Yeah. To divide them into these are my enemies, these are my friends, El dividirlos en estos son mis enemigos y estos son mis amigos, but they're all family. pero todos son familia. So this is another way of approaching equanimity. Y esta es otra manera de acercarse a la ecuanimidad. It doesn't mean that you give everyone exactly the same response. No, eso no significa que a todo el mundo le des exactamente la misma respuesta, Because each person, each creature we move towards requires what is appropriate to them. porque cada persona, cada criatura a la que nos acercamos requiere lo que es apropiado para ella. And the accumulation of wisdom Y la acumulación de sabiduría is to develop insight into emptiness es desarrollar comprensión de la vacuidad and to awaken to the true nature of your own mind. y despertar a la naturaleza verdadera de tu propia mente. These two accumulations are compared to the two wings of a bird. Estas dos acumulaciones se comparan con las dos alas de un pájaro. You can't fly with just one wing. No puedes volar con solo un ala. So kindness and wisdom of emptiness Amabilidad o la sabiduría de la vacuidad need to be held together. se necesitan tener juntas. So I think about the 5th century in the modern era, Entonces yo creo que alrededor del siglo V de la era moderna there was a meditator called Asanga, hubo un meditador que se llamaba Asanga. and he was very dedicated to the Buddha
who would come after our current Buddha Shakyamuni. Y él estaba muy dedicado al Buda que vendría después de la era del Buda Shakyamuni. This next Buddha is called Maitreya. Porque el siguiente Buda se llama Maitreya. So he went into retreat in a cave and he's meditating about Maitreya all the time. Y entonces él entró en un retiro en una cueva y meditaba sobre Maitreya todo el rato. And he's desperate to see Maitreya. Y él estaba desesperado por ver a Maitreya. He has profound devotion. Con una devoción profunda. He says, Maitreya, open my heart, let me see you. Maitreya, abre mi corazón, déjame verte. And he does this for many years. Hace esto durante muchos años, but nothing happens. Pero no sucede nada. So he decides, I'm going back home. Y entonces decide, vaya, pues voy a volver a casa. On the way home, he sees a man with a piece of iron. En el camino a casa, él ve un hombre con un trozo de hierro. And he's rubbing the iron with some cotton wool. Y está frotando el hierro con un trozo de tela de algodón. Sangha, kind of curious. Why would you polish iron? Y Asanga pues tenía curiosidad, decía, ¿por qué frotas, por qué intentas abrillantar el hierro? So he asks the man, what are you doing? Y le pregunta al hombre, ¿qué haces? And he says, hey, you see my shirt, it's torn. Y dice, oye, ¿ves mi camisa? Está rota. And I don't have a needle. Y no tengo una aguja. So I'm rubbing down the iron so I can make a needle and then I repair my shirt. Y entonces estoy frotando el hierro para que se convierta en una aguja y así yo pueda reparar mi camisa. Asanga thinks, wow, if you can be that diligent for something so stupid, I'm going back to the cave. Y entonces Asanga piensa, si tú puedes ser así de diligente por algo tan estúpido, yo voy a volver a la cueva. So he goes back to the cave and does more years of practice. Y entonces vuelve a la cueva, hace más años de práctica, But no success. pero sin éxito. So again he thinks, oh, this is not for me, it's not going to work out. Y entonces de nuevo piensa, esto no es para mí, no va a funcionar. So he's walking home and he follows the path and he goes up over a hill. Y entonces él está volviendo a casa y va en el camino y está subiendo una colina. And on the top of the hill there's a man brushing away. Y en lo alto de la colina hay un hombre que está barriendo. It's a wild hillside. Why would he be brushing it? Y dice, pero bueno, aquí en la colina, ¿por qué la está barriendo? So he asks the man, hey, what is this? Y le pregunta al hombre, oye, ¿pero qué es esto? He said, you see down in the valley, Y dice, mira, ¿ves ahí abajo en el valle? that's my house. Esa es mi casa. The sun sets behind the hill. My house is in shadow so much of the time. Y el sol se pone por detrás de la colina. Mi casa está en sombra la mayor parte del tiempo. I'm going to brush this hill away. I want sunshine. Yo voy a barrer esta colina hasta que la quite. So again, he's thinking, wow, people can be so hardworking and patient. Y entonces, de nuevo, él piensa, la gente puede trabajar tan duro, ser tan paciente. So back he goes to the cave. Así que vuelve a la cueva. Again, many years go by, he's doing the practice, but nothing happens. Y de nuevo, pasa un montón de años, él hace la práctica, pero no sucede nada. Then he thinks this is never going to work. Dice, es que esto no va a funcionar nunca. So he sets off home. Y entonces se vuelve a ir a casa. He's walking along and he hears this little yelping sound. Y entonces él, en el camino a casa, oye este sonido de pedir, de llorar. And he sees a dog is limping. Y él ve un perro que está gimiendo. He sees a dog has a cut in its leg. Y tiene un corte en su pata. So you think, I don't know, maybe I can help in some way. Dice, bueno, no sé, igual puedo ayudar de alguna manera. He goes up to the dog and it's so shivering and pathetic. Y entonces se acerca al perro y ve que está temblando, está patético. And he thinks, oh, I'll clean the wound. Y dice, vaya, voy a limpiar la herida. And he looks into it and he sees there are many maggots there. Y él mira dentro y ve que hay un montón de gusanitos dentro. So he thinks, oh, I'll take them out, and he gets a stick. Y entonces dice, voy a sacarlos y coge un palo. And he's going to take them
the first maggot out, but you can see it's wriggling. Y va a sacar el primer gusano y ve que se está moviendo. Oh, this maggot has also been my mother. Y dice, pero este gusano también ha sido mi madre. If I poke it with a stick, maybe I hurt it. Si yo lo pincho con el palo, igual lo daño. So he tries to get the maggot to come onto his finger. Y entonces intenta sacarlo con su dedo, But it's not coming. pero no viene. So he thinks that this is maybe too rough. Y dice, quizás sea demasiado grande, demasiado gordo. So he thinks, oh, maybe the maggot would come onto my tongue because it likes these warm, wet surfaces. Y entonces dice, quizás salga con mi lengua porque le gusta las superficies cálidas y húmedas. But I don't like maggots. Y dice, pero no me gustan estos gusanos. But the dog is suffering. Pero el perro está sufriendo. So he closes his eyes Pero él cierra los ojos, and he puts out his tongue. saca su lengua And then he sees Maitreya. y entonces ve a Maitreya. It's like that. Es así. If you really can forget yourself, Si tú de verdad puedes olvidarte de ti mismo, then there is a space for opening. entonces hay un espacio para abrirse. And as long as he was trying to do things on his own terms, it was more difficult. Y mientras él estaba intentando hacer las cosas a su manera, es más difícil. To be really for the other El estar de verdad por el otro will interrupt our life. va a interrumpir nuestra vida. Many people nowadays are very ambitious. Hoy día la gente es muy ambiciosa. Certainly in Britain, it's a whole generation of young entrepreneurs. Por supuesto, en Gran Bretaña hay una gran generación de jóvenes empresarios, Sitting all day with their computer working out some business plan. de jóvenes emprendedores, y que están con sus ordenadores, trabajando sobre sus planes de negocio. And it's very easy to just spend all your time thinking about how will I earn money, how can I make my life safe. Entonces, eso pasan todo su tiempo de cómo pueden ganar dinero, cómo pueden asegurar su vida. But if you're for the other, life will be interrupting you. Pero si tú estás por el otro, la vida te va a interrumpir. So we've been looking at this already Y esto ya lo hemos estado viendo in terms of co-emergence. en términos de coemergencia. That we are not some isolate, some self-existing entity. Que no somos un fenómeno aislado, que no somos una entidad por sí misma. We are always already connected with the environment. Estamos ya siempre conectados con el entorno. So it's not a great leap of generosity to join the world. Entonces no es un gran salto de generosidad el unirse al mundo. We're already in the world. Ya estamos en el mundo. The question is, how will we be in the world? La cuestión es cómo vamos a estar en el mundo. How available shall we be? Cómo de disponibles vamos a vivir. If we imagine that our life can go in a straight line, a line that we can know in advance, Si imaginamos que nuestra vida puede ir en una línea recta, una línea que podemos conocer con antelación, then many things will be an interruption or a diversion or distraction. entonces muchas cosas van a ser una interrupción van a tomar otro camino. For example, when we were doing the first kind of meditation, observing the sensation at the nostril, Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el primer tipo de meditación, observando la respiración en las fosas nasales, it's easy to get distracted. es fácil distraerse. I have a task, Yo tengo una tarea, a simple task. I keep my attention here, una tarea simple de mantener mi atención aquí, but now I've gone off, pero ahora me he ido, thinking about this, feeling that. pensando sobre esto, sintiendo aquello. From that point of view, with that kind of practice, the distraction is negative. Desde ese punto de vista, en la práctica, la distracción es negativa. Something is getting in the way of me doing what I have to do. Algo se está interponiendo para que yo haga lo que tengo que hacer. But when we relax in this open way,
Pero cuando nos relajamos de esta manera abierta, there is space for everything. hay espacio para todo. And this is how it is. Y así es como es. This is arising. Esto surge. So in the practice of sitting, Entonces, en la práctica de estar sentados, we allow ourselves to encounter these various flavors or pulses or shapes, nos permitimos encontrar estos sabores distintos, estas formas diferentes, we offer hospitality. y le ofrecemos hospitalidad. They arise and pass. Surgen y pasan. So we are living with the equality of status of whatever occurs. Y entonces vivimos con la igualdad de estatus de cualquier cosa que suceda. We're not attributing additional value. This is good, I want more of it. This is bad, I want less of it. No atribuimos valor adicional de esto es bueno y quiero más, o esto es malo y quiero menos. We just remain open. Simplemente estamos abiertos. So when we move at the end of the practice out into the world, Y entonces cuando nos movemos al final de la práctica y entramos al mundo, each thing which is occurring is just itself. cada cosa que sucede es simplemente ella misma. And some situations impinge on us and we respond. Y algunas situaciones nos impactan y entonces nosotros respondemos. We are touched and moved and respond. Somos emocionados, somos conmovidos y entonces respondemos. Not on the basis of our intention. No sobre la base de nuestra intención. So in this story of Asanga, Entonces, en esta historia de Asanga, he's in the cave, está en la cueva, he has an intention. tiene una intención. We might say in formal terms it's a good intention. En términos formales se podría decir que es una intención buena. He wants to get the blessing of the Buddha. Quiere obtener la bendición del Buda. But when he leaves the cave Pero cuando él abandona la cueva and he has another intention which is to go home, y tiene otra intención que es ir a casa, his intention is interrupted esta intención se interrumpe by the activity of two people he meets con la actividad de dos personas que él se encuentra and then by the dog and the maggots. y luego por el perro y los gusanos. He wasn't setting out to have his behavior changed. Él no había dispuesto el que le cambiasen su conducta. He wasn't pushing through in a heroic way. Él no estaba forzándolo de una manera heroica. When he had tried that in the cave, it didn't work. Cuando él había intentado eso en la cueva, no había funcionado. I'm going to make it happen. Voy a hacer que suceda. But he couldn't. Pero él no pudo. But when events touched him and moved him and shaped him, that responsivity opened the door. Pero cuando los acontecimientos le emocionaron, le conmovieron y lo agitaron, pues entonces él fue capaz de responder. So, in general terms, we could call that learning from experience. En términos generales, a eso lo llamamos aprender de la experiencia. That how we construe, how we make sense of events Que como construimos, como le damos sentido a los acontecimientos, can be altered puede alterarse by allowing ourselves to be part of the world and to be touched and moved by occurrences. al permitirnos ser parte del mundo y ser conmovidos, ser emocionados por lo que sucede. So, in our busy lives, Entonces, en nuestra vida ocupada, we have many things to do. tenemos muchas cosas que hacer. We can do them with the blinkers on. Podemos hacerlas con las orejeras puestas. This is important, don't disturb me. Esto es importante, no me molestes. Or we can do them with a bit more space. O podemos hacerlas con un poquito de espacio, de más espacio. We can be spacious and responsive without losing the general sense of our direction. Podemos ser más espaciosos y con capacidad de respuesta sin perder nuestro sentido de dirección. So that's the middle way. Y ese es el camino medio. The Buddha said the middle way is like tuning an instrument. El Buda dijo que el camino medio es como
como afinar un instrumento. You don't want the strings too tight or too loose. No quieres que la cuerda esté demasiado apretada ni demasiado suelta. So in the same way with our own energy, Y lo mismo con nuestra propia energía. we need to, of course, not be dispersed and all over the place, Necesitamos, por supuesto, no estar dispersos y por todo el sitio, but also not so tight that we're blanking out other people. pero tampoco muy apretados de manera que nosotros ignoremos completamente a otras personas. We're moving in the world with others. Nos movemos en el mundo con los demás. So let's do another sitting. Vale, vamos a hacer otra meditación. We do the open sitting, but we just start on the out breath. Hacemos una meditación abierta, pero empezamos simplemente con la exhalación. Because in your life situation, Porque en vuestra situación vital you can't make a big noise like ah. no puedes hacer un gran ruido como la A. If you're at work and there's a lot of pressure, Si estás en un trabajo y hay un montón de presión, you can just relax for a moment, open your gaze. No one will know what you're doing, but you just relax in the out breath and open. pero tú puedes relajarte y estar presente. Nadie sabe lo que estás haciendo, pero simplemente tú te relajas. My mind is like space. Mi mente es como el espacio There is space for everything. y hay espacio para todo. In that way, you will just release the tension that was building up inside. Y de esa manera tú sueltas la tensión que se estaba estaba creciendo dentro. Okay. Okay. So, this way of sitting, like with our gaze open, Entonces esta manera de sentarse con nuestra mirada abierta it has a purpose, tiene un propósito, but it's also a technique. pero también es una técnica. When you buy a pair of shoes, Cuando tú te compras un par de zapatos, they have the shape of the shoemaker. tienen la forma del fabricante de zapatos, del zapatero. When you've had them for 6 months, Cuando tú ya los llevas 6 meses, they start to take on the shape of your feet. empiezan a adoptar la forma de tus pies. That usually makes them more comfortable. Normalmente eso hace que sean más cómodos. So it's the same with these techniques. Don't hold it too tightly. Lo mismo con estas técnicas, no las adoptes de manera muy rígida. Sometimes you may feel you want to do just with your eyes closed, A veces puede que os apetezca hacerla con los ojos cerrados or the eyes slightly open, looking down the line of the nose. o los ojos ligeramente abiertos mirando por la línea de la nariz. Remember, we're not the master, we're not the servant. Recordar, no somos ni el amo ni el sirviente. You have to find your way. Tenemos que encontrar el camino, tu propio camino. The Buddha taught all these things in order to help people. El Buda enseñó todas estas cosas para ayudar a la gente. But we have to participate with that and really explore for ourselves. Pero tenemos que participar con eso y explorar por nosotros mismos. And also, we have moods, we have tiredness, we have some bursts of energy. Y por supuesto tenemos estados de ánimos, tenemos cansancio, tenemos golpes de energía. So as long as you're clear about what you want to do, Entonces mientras tú tengas claro qué es lo que quieres hacer, you can adapt the technique. puedes adoptar la técnica. So see if there are any questions from all the many different things that we've covered. Entonces vamos a ver si hay alguna pregunta de todas las diferentes cosas que hemos tratado. Sometimes you use the term hook. Sometimes you use the term hook to describe the feeling when the thought comes and then it hooks you. And then you talk about releasing, or sometimes it's really intense and you go to it but you come back. Could you talk more about this hook and the importance of realizing this feeling, like when it's happening, and to notice this? Because there's also the issue of making a hook a concept, a term, and solidifying this, but somehow disappears in meditation.
Muchas veces James habla del término gancho para describir la sensación de que un pensamiento nos atrapa cuando lo tenemos y de repente parece que hay ese momento en que nos captura, y le pregunté si podría hablar un poco sobre ese término, esa sensación, y también de la cuestión de volverlo algo muy importante que en realidad no es una cosa. The objects in the world stay where they are, Los objetos del mundo permanecen donde están, but sometimes they seem to hook us. pero a veces parece que nos enganchan. So you might see previously in the afternoon they were giving coffee and cake. Entonces puedes ver, por ejemplo, antes por las tardes nos daban café y bollería. You look at the cake. Y miras el pastel. Do I need a piece of cake? ¿Necesito un trozo de pastel? Does my nose need the cake? ¿Mi nariz necesita el pastel? Does my belly need the cake? ¿Necesita mi estómago, mi barriga, el pastel? I need the cake. Necesito el pastel. The cake is sitting on the table. El pastel está ahí en la mesa. The cake is a very good meditator. It's not moving, not speaking. El pastel es un meditador muy bueno, no se mueve, no habla. But I hear the cake speaking to me. Pero yo oigo como el pastel me habla a mí. Eat me. Cómeme, cómeme. So that's like a hook. Y eso es como un gancho. I don't need the cake. No necesito un pastel. But somehow some lock occurs, some bridge, some movement across. Pero de alguna manera ocurre un puente, un enganchamiento. So that's what I mean by hook, that it seems there is a necessity Entonces eso es lo que quiero decir con gancho, que parece que hay una necesidad when there is no necessity. cuando no hay ninguna necesidad. It's a choice. Es una elección. But in terms of thoughts and feelings, it is as if they arise and they're just fully established in us. Y en términos de pensamientos y sentimientos, ellos surgen y entonces parece como si se estableciesen completamente en nosotros. And I have no part in it. Y no tengo ninguna parte en ello. It just happens. Simplemente sucede. But the more you do this basic meditation, the shamatha, the calming of the mind, by focusing attention, Cuanto más hagas esta meditación básica, la shamatha, de atención centrada, then you realize, oh, I don't have to follow the thoughts. entonces te das cuenta de que no tengo por qué seguir el pensamiento. There you have a kind of anchor in the sensation of the breath. Ahí tienes una especie de ancla en la sensación de la respiración. And if you hold to that, then you won't go after the thought. Y si tú te agarras a eso, pues entonces no vas a seguir el pensamiento. So that's rather dualistic, but it's very useful. Eso es bastante dualista, pero muy útil. In the same way, somebody might have a sense of, I need to have 2,000 calories a day. Porque en ese sentido, igual alguien puede tener la sensación de que yo necesito 2.000 calorías al día. Maybe in the slice of cake there are 300 calories. Y quizá en el trozo de pastel hay 300 calorías. White flour with sugar. La harina blanca, el azúcar. These are, on one level, stupid calories. En un nivel, estos son calorías estúpidas. I'm eating for the taste. Yo me lo como por el sabor, But my body doesn't really need sugar. pero mi cuerpo en realidad no necesita azúcar. There's not much nutrition in the white flour. No hay mucha nutrición en la harina blanca. So the idea of this is my daily allocation of calories, should I dedicate some of it to the cake? Entonces la idea de esta es la cantidad diaria de calorías, debería dedicar parte a la tarta, al pastel. Could act as an interruption to the habit of, oh, I love cake. Podría ser una interrupción del hábito de, sí, necesito el pastel. So it's like a circuit breaker.
Y entonces es como una ruptura del circuito, like a little fuse that will blow if como, there's too much current. como un pequeño fusible que se va a fundir si hay demasiada corriente. Because we are often hooked without being aware of it. Porque a menudo somos enganchados sin darnos cuenta. There are many things which are normal for us Hay muchas cosas que son normales para nosotros, that we take for granted. que damos por sentado. For example, in Britain now the cost of electricity is going way up. Por ejemplo, ahora en Gran Bretaña el coste de la electricidad está subiendo muchísimo. The amount of money people have to make is going up by about 300%. I'm sorry. About three times it will increase. Por ejemplo, la cantidad de dinero que se ha tenido que pagar que se tiene que pagar la gente tiene que pagar por ella ahora es 3 veces superior. So in the winter, poor people were having to think: do I buy food or do I heat the house? Y entonces en invierno la gente pobre tiene que pensar, pues, ¿compro comida o caliento la casa? And before that thought hadn't been there. Y antes ese pensamiento no estuvo ahí. It was there for their grandparents. Estuvo ahí para sus abuelos. But the economy's been doing okay, and that seemed far away. And now with the trouble with Russia, it comes back big time. Pero la economía ha estado haciendo bien, entonces ese pensamiento había desaparecido, pero ahora con el problema con Rusia, eso ha vuelto de manera muy grande. So that awareness of or consciousness of the cost of electricity helps us to think, oh, why am I leaving the lights on? Y entonces esa conciencia del coste de la electricidad te hace darte cuenta de, pues necesito poner las luces. Or you might think also the generation of electricity is not just, at the moment, is not coming entirely from eco sources. Y también puedes pensar, bueno, pues la generación de electricidad en este momento no viene entera de fuentes renovables. So if I leave the lights on and I don't need them, this is also not good for the planet. Y entonces si yo dejo las luces encendidas y no lo necesito, esto también es que no es bueno para el planeta. These kind of reflections are all ways of kind of waking up a little bit to think, oh, what am I actually doing with my resources? Este tipo de reflexiones son pequeñas maneras de despertar y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo con mis recursos? Resources are finite. Los recursos son finitos. And the more I'm aware of that, y cuanto yo más me dé cuenta de eso, the more I can make a clear, conscious decision about how to allocate the resources. Más consciente y clara puedo hacer mi decisión de dónde colocar mis recursos. In the same way, when we think about death, y lo mismo si pensamos sobre la muerte. If we follow the Buddhist thinking, I'm going to die. Si seguimos el pensamiento budista de voy a morir, where I go after I die will be determined by my actions. O sea, donde yo vaya cuando muera va a ser determinado por mis acciones. Say, when you die, the consciousness in your body starts to gather together. Cuando morimos, la conciencia de tu cuerpo empieza a reunirse. The consciousness of the senses gathers into mental consciousness, which gathers in the heart. Las conciencias de los sentidos se reúnen en la conciencia mental, que se reúne en el corazón. And then this consciousness leaves the body with the final breath. Y luego esta conciencia abandona el cuerpo con la última respiración. And goes off on its journey. Y sale a su viaje. It can't take anything with it on the journey. No puede llevarse nada a ese viaje. And it's blown by the wind of karma from behind. Y es impulsado por el viento del karma desde detrás. In our life, when we are conscious, en nuestra vida, cuando somos conscientes, and we have the power to decide, y tenemos el poder de decidir, we still go under the power of an impulse. Aún así seguimos bajo el poder de un impulso. Oh, yes, I'd like the cake. Sí, me gustaría el pastel. Why have I said yes to the cake? ¿Por qué le he dicho sí al pastel? I don't know. No sé. So, imagine when you die. Entonces imagina cuando mueras. How are you going to choose? ¿Cómo vas a escoger? The wind says hell realm. Si el viento dice reino de los infiernos. Or God realm. O reino de los dioses. Or dog with maggot realm.
o reino de perro con gusanos. And shoo, gone Te vas, without clarity. sin claridad. So that's why this hooking thing is so powerful for us. Por eso es por lo que esta cosa del gancho es tan poderosa para nosotros. It's not that you have to be endlessly making conscious choices. No es que tú tengas que estar incesantemente haciendo elecciones conscientes, But it might be helpful to think of a difference. It's a conceptual difference. But podría ser útil pensar desde luego, en una diferencia consciente, a difference between impulse and spontaneity. pero la diferencia entre impulso y espontaneidad. We touched on that a little before. Y eso lo hemos visto un poquito antes. So the impulse is something which is already part of your repertoire. Un impulso es algo que ya es como parte de tu repertorio. It's there, but a bit latent. Está ahí, pero un poco latente. And due to stimuli of various kinds, that impulse is awakened in you. Y entonces, debido a estímulos de diverso tipo, ese impulso despierta en ti And you find yourself responding. y te encuentras a ti mismo respondiendo. For example, many people, they go to a party. Por ejemplo, mucha gente van a una fiesta. This is a slightly old-fashioned example. Este, desde luego, es un ejemplo anticuado. They go to a party and people are smoking and drinking and laughing. Y van a una fiesta y hay gente que está fumando y riendo y bebiendo. Maybe you used to smoke. Quizá vosotros solíais fumar You stopped 5 years ago. y lo dejaste hace 5 años. But you have a few drinks. Pero te tomas unas cuantas bebidas, cuantas Feeling copas, relaxed and happy. te sientes relajado, feliz, And you say, oh, could I have a cigarette? y entonces dices, ¿puedo tener un cigarrillo? Because the party reminds you of being young and free when you used to smoke. Porque la fiesta te recuerda a cuando eras joven y libre y solías fumar. You didn't intend to smoke, No tenías la intención de fumar, but you find yourself smoking. pero te encuentras a ti mismo fumando. So that would be an impulse. Y ese podría ser un impulso. The behavior of smoking has gone into the background, El comportamiento de fumar, la conducta de fumar se ha ido un poco a la parte de atrás desdibujada, but it's a latent potential. pero es un potencial latente. And under certain conditions, it's reawakened. Pero bajo ciertas condiciones se despierta de nuevo. So we have many patterns like that. Entonces tenemos muchos patrones como ese. And according to the tradition, we have these patterns developed in previous lives which we don't even remember. Incluso de acuerdo con la tradición tenemos estos patrones de vidas anteriores que ni siquiera recordamos. And if you spend time with small children, you can see how they come into the world as someone. Tú lo puedes ver con los niños pequeños. Si pasas tiempo con niños pequeños, cómo vienen al mundo siendo alguien. They have their own temperament. Tienen su propio temperamento. Some babies don't feed on the breast very easily at all. Algunos bebés no se alimentan del pecho nada fácilmente. Other babies resist coming off the breast. Y otros bebés resisten que le quiten el pecho. Some babies sleep easily. Algunos bebés duermen fácilmente. Others have very irregular sleep and cry a lot in the night. Y otros tienen un sueño muy irregular y lloran mucho por la noche. And seem to be troubled by nightmares. Y parece que están perturbados por pesadillas. So, from a Buddhist point of view, that would be patterns which have already been kind of massaged into the continuum of our subtle consciousness. Y entonces, desde el punto de vista budista, esos son patrones que han sido ya masajeados dentro de nuestra conciencia mental, Which, due to causes and circumstances, are reawakened. de que debido a causas y circunstancias son despertados de nuevo. And that's one of the reasons for doing the meditation. Y esa es una de las razones por las que hacemos la meditación. And especially this open sitting.
Y especialmente esta meditación abierta, because we start to become familiar with the content of our mind. porque empezamos a familiarizarnos con el contenido de nuestra mente. All kinds of feelings and sensations and thoughts. Todo tipo de pensamientos, sensaciones y demás. I think, what has this got to do with me? Y pensamos, ¿qué tiene que ver esto conmigo? And yet it's in our mind. Y sin embargo, ahí está en nuestra mente. Oh, somehow it's mine. De alguna manera es mío. It's my share in this life. Es mi parte en esta vida. For some people, sitting in meditation is very disturbing. Para algunas personas, sentarse en la meditación es muy perturbador. They can feel that they're falling apart or their mind is crazy. Pueden sentir que se están derrumbando, que su mente está loca. For other people, it's more relaxing. Para otras personas es más relajante. That's why this kind of practice is very useful. Y eso es por lo que este tipo de práctica es muy útil. Because as long as you have a technique to apply, Porque mientras tengas una técnica que aplicar, I'm going to concentrate on this sensation of my nostrils, for example. por ejemplo, voy a concentrarme en la sensación en mis fosas nasales. I gather myself into this prefigured shape. Yo me reúno a mí mismo en esta formación ya preconfigurada. I can mobilize my will to power. Yo puedo movilizar mi poder de intención. So I become good at having a focused attention. Y entonces yo me convierto en bueno en tener una atención focalizada. But that can make me more anxious about the chaotic elements of myself. Pero eso me puede proporcionar más ansiedad sobre los contenidos ansiosos de mi yo. Whereas when we just relax and open, Mientras que si nosotros nos relajamos y abrimos, with the encouragement to be hospitable, to be welcoming to whatever comes as it comes, con el ánimo de ser hospitalario, de darle la bienvenida a cualquier cosa que llegue, tal como llegue, we start to have the experience that whatever is arising, empezamos a tener la experiencia de que cualquier cosa que surja, in this very intimate way, as the living presence of our experience, de una manera muy íntima, como nuestra conexión íntima con la experiencia, doesn't have to touch us. no tiene por qué tocarnos. If I'm, excuse me, in the open practice, Si yo estoy en la práctica abierta, but located in myself, pero localizado en mí mismo, I'm doing the practice. yo estoy haciendo la práctica, I am the subject. yo soy el sujeto, What is arising is the object. lo que surge es el objeto, I am impacted by what is occurring. a mí me impacta lo que sucede. But when I really relax Pero cuando yo me relajo de verdad and I see that both these formations, the subject side and the object side, are experience, y yo veo que ambas formaciones, el lado del sujeto y el lado del objeto, son experiencia, my self mi yo is an experience es una experiencia revealed in the mirror of awareness. que se revela en el espejo de la presencia. So that my, if you like, true self, or my open true identity, Entonces mi yo verdadero, si se podría decir, o mi identidad abierta, verdaderamente abierta, is awareness, es la presencia, which is always present. que siempre está aquí presente. And the formation of myself Y la formación de mi yo arises and passes and changes pattern. surge y pasa y son patrones cambiantes. The self is not a thing. El yo no es una cosa. It's not that we don't have a self, No es que no tengamos un yo, but the self is not the center of our presence. pero el yo no es el centro de nuestra presencia. The self is constellated around identity. El yo se constela alrededor de la identidad. This is me, this is how I am. Este soy yo, así es como yo soy. Awareness is presence. La presencia está aquí presente. It's just here, Está simplemente aquí, open, abierta. not asleep,
no dormida, not busily involved, tampoco involucrada, muy ocupada, but just like the mirror, just this showing what is arising and passing. sino simplemente como el espejo que muestra lo que surge y pasa. So the reflection is intimately in the mirror, Entonces el reflejo está íntimamente en el espejo, el reflejo está íntimamente en el espejo, but it doesn't fundamentally alter the mirror. pero no altera fundamentalmente el espejo. The clarity of the mirror remains equal whatever kind of reflection is arising. La claridad del espejo permanece igual sin importar qué tipo de reflejo muestra. The clarity of awareness is equal whatever is arising. La claridad de la presencia es igual sin importar qué es lo que muestra. But the clarity of consciousness is variable, Pero la claridad de la consciencia es variable, because consciousness is reactive and involved. porque la consciencia es reactiva y se implica. So when we're having an experience and we don't like it, Entonces cuando tenemos una experiencia y no nos gusta, there is a kind of aversive positioning. hay una especie de posicionamiento de repulsa. I don't want to be hospitable to this. No quiero ser hospitalario con esto. If this stays in my mind long enough, it will be me. Si esto se queda en mi mente el suficiente tiempo, se va a convertir en yo. Maybe when you were a child, you sometimes stole from the sweet shop. Por ejemplo, si quizá cuando eras un niño, pues robabas de la tienda de golosinas. Lots of people have done that. Un montón de gente ha hecho eso. Thought the memory arises in your mind, Surge el pensamiento en tu mente. but you don't want that to be part of your current CV. Pero tú no quieres que eso sea ahora parte de tu currículum vitae. So, from the point of view of your ego-focused consciousness, Entonces, desde el punto de vista de tu conciencia del ego, this thought is an unwelcome intrusion. y este pensamiento es una intrusión no bienvenida, Because it seems to shape you, it seems to define you in some way. porque parece que te formula, te da forma, que te define de alguna manera. But in terms of awareness, just coming and going. Pero en términos de presencia, viene y se va. It doesn't define, but it is part of the current pattern. No te define, es solo parte del patrón actual. So it's very interesting to look at absorbency. Y es muy interesante mirar la capacidad de absorber. When you get home, you can, for example, take a glass, Cuando llegues a casa, por ejemplo, puedes tomar un vaso, hold it under the tap. ponerlo debajo del grifo, There's water, then you turn it upside down, put the water out. hay agua y luego lo vuelcas y sale el agua, There may be some drops on the surface, y quizá haya algunas gotas en la superficie, and they will evaporate. pero se van a evaporar. Then you put a cloth Y luego, under the tap. y luego pones una tela bajo el grifo. It might change color as it absorbs the water. Puede que cambie de color cuando absorbe agua, It becomes heavy. se vuelve pesada, It's wet, está mojada, but it's still a cloth. pero aún así sigue siendo una tela. Then you take a tissue Y luego tomas un paño de papel and you put it under the tap, y lo pones debajo del grifo and it becomes wet, y se vuelve húmedo and it starts to fall apart. y empieza a romperse. So, mirror-like awareness is like the glass. Entonces la presencia cual espejo es como el vaso, It doesn't absorb. no absorbe. Consciousness absorbs. La conciencia absorbe. Things get to us. Las cosas llegan a nosotros. We are caught up in them. Nos atrapamos con ellas. We speak from that position. Hablamos desde esa posición. So, going back to the question of anger we looked at before, Entonces, volviendo a la cuestión del enfado que vimos antes, if I'm in a state of being a piece of cotton cloth si yo estoy en el estado de ser un trozo de tela and somebody does something that
annoys me, y alguien hace algo que me molesta, I become suffused with the anger the way the water comes into the cloth. me quedo lleno de agua de la misma manera que la tela se llena de agua. And you say, hey, James, calm down. Y entonces dices, oye James, cálmate. To which I respectfully reply, fuck off. Y a lo que yo respetuosamente respondo que te jodan. Because I'm angry. Porque yo estoy enfadado. I can't just wring it out. No puedo estrujarlo. Just as the water has soaked through the cotton cloth, I'm angry. Y exactamente igual que el agua ha empapado el trozo de tela, yo estoy enfadado. And I might even be like the tissue. Y incluso puede que sea como el pañuelo de papel. I might be so full of rage. Puedo estar tan lleno de furia I pick up a knife and stab the bastard. y tomo un cuchillo y se lo clavo al bastardo. And my life crumbles like the wet tissue. Y mi mente se derrumba como el pañuelo de papel mojado. I've lost the shape of my life. Mi Mi vida se derrumba como el pañuelo de papel. So it's like that. Entonces es así. So awareness is the most helpful Y entonces la presencia es lo más útil, because it is indestructible. puesto que es indestructible. In the tradition it's called Vajra, which means something which is unaltered. En la tradición se le llama Vajra, es decir, algo que es inalterable. The Hindu origin of the idea of Vajra El origen hindú de la idea de Vajra was that there was a god who meditated a lot, es que había un dios que meditaba un montón and there was a lot of provocation, y había un montón de provocación and he didn't respond, y él no respondía, so that when he died, his bones became indestructible. de manera que cuando él murió sus lazos se volvieron indestructibles. In Sarnath, just outside Benares, En Sarnath, justo fuera de Benares, there's a little Jain temple. hay un pequeño Jain. Jain, like the Sí, Indian religion, yeah? hay un templo jainista, ¿no? And on the walls they have paintings Y en las paredes tienen dibujos from the life stories of the great Jain saints, the Mahaviras. de las historias vitales de los grandes santos jainistas, los Mahaviras. One of them is Jain is sitting in meditation in the forest, Y uno de ellos está ahí sentado en meditación en el bosque and someone has made a fire, y alguien ha hecho un fuego and they're putting hot coals on top of this meditator's head. y están poniendo carbones calientes en lo alto de la cabeza de este meditador. Because last night we went to the restaurant Como anoche que fuimos al restaurante to go and enjoy being outside. a disfrutar estar ahí fuera. In those days, they didn't have any restaurant. Y en aquellos días pues no tenían restaurante They didn't have any television. y no tenían televisión. It's Saturday night. What shall we do? Y entonces el sábado por la noche, ¿qué hacemos? Let's go in the forest and torment a meditator. Vamos a ir al bosque y atormentar a un meditador. It's not moving. Y él no se mueve. But when we talk of the mind as Vajra, it means unaltered. Pero cuando hablamos de Vajra, lo que significa es inalterado. The mirror doesn't have to defend itself against reflecting. El espejo no tiene que defenderse a sí mismo de aquello que refleja. The horrible image is there, Hay ahí una imagen horrible, but the mirror is not upset or defiled or distorted. pero el espejo no se enfada, no se estropea, no se altera. So when we sit in the practice and we get distracted and we fall into a thought or run after some sensation, Entonces cuando estamos en la práctica y nosotros nos vamos tras un pensamiento o tras una sensación, it's important not to blame yourself or criticize yourself, es importante no culparte o criticarte, but simply to know that you've tilted sino simplemente saber que te has inclinado from
open awareness de la presencia abierta into involved consciousness. en la consciencia implicada. Fundamentally, they have the same nature. Fundamentalmente tienen la misma naturaleza. They are illuminators of experience, Son iluminadores de experiencia, but one has involvement and Pero- the other does not. pero una tiene implicación y la otra no. So we're always rocking back, Y entonces, relaxing the out breath, open to the space. nosotros siempre nos vamos atrás, abrimos los ojos y nos relajamos en el espacio. Always possible just to relax and release. Release yourself from this absorption. Y siempre el relajarse y soltar, el liberarse de esta absorción. Okay, let's have a break now. ¿Vale? Vamos a tomar un descanso ahora.